Los seres sobrenaturales son uno de los recursos más interesantes dentro del género de la fantasía. Son representaciones de los miedos e inquietudes del alma humana en diferentes culturas y periodos históricos. Y aunque dentro de la ficción se ha hecho un esfuerzo por innovar en la creación de nuevos monstruos, nunca hay que perder la vista de los clásicos, ya sea para inspirarte en tus propias creaciones como por cultura general. Es por eso que en el video de hoy vamos a hablar de 30 monstruos de todas las culturas alrededor del mundo. Y ya que estás allí, suscríbete a mi nuevo canal secundario, en el cual iré subiendo los futuros directos que vaya haciendo de aquí en adelante. Así que ahí está el enlace, suscríbete y empecemos con el tema del video. Y no podíamos empezar un video sobre monstruos sin mencionar al dragón. Esta criatura está presente en casi todas las culturas del mundo. A pesar de variar dependiendo de la procedencia de estos mitos, todos los dragones comparten ciertos elementos comunes, como su gran poder y tamaño, además de su fuerte conexión con la naturaleza y lo sobrenatural. Y dependiendo del lugar en el que se presente, pueden ser manifestaciones del mal supremo, bestias a la cual debe enfrentar un héroe o ser la encarnación de la buena fortuna y la sabiduría. El mito del dragón tiene raíces profundas en el inconsciente colectivo de la humanidad. Algunos antropólogos sugieren que podrían estar relacionados con los primeros temores humanos hacia depredadores peligrosos como serpientes, cocodrilos y grandes felinos. Pero la versión más influyente del dragón dentro de la cultura occidental proviene de la mitología griega. En uno de sus 12 trabajos, Heracles debe enfrentarse a la hidra de Lerna, un monstruo dracónico con múltiples cabezas, la cual se volvería en una de las primeras representaciones de un héroe matando a un dragón. También tenemos al dragón de la Cólquida, el monstruo al cual se enfrenta Jasón para recuperar el vellocino de oro. El dragón también aparece en la mitología nórdica. Tras matar a su padre para robar su oro mágico, el enano Fafnir fue condenado a convertirse en un dragón y a esconderse en una cueva resguardando eternamente este tesoro maldito, al menos hasta que el héroe Sigurd acabara con él. También tenemos la leyenda cristiana de San Jorge y el dragón, en la cual un caballero mata a esta bestia para salvar a una princesa. Este mito se convirtió en un símbolo del triunfo del bien sobre el mal y del cristianismo sobre lo pagano. Otra leyenda famosa, esta vez en el lejano oriente, es el de la Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas que fue derrotado por el dios japonés Susanoo. Mientras tanto, en China el dragón es una de las criaturas más importantes dentro de su cultura. A diferencia de sus versiones occidentales, los dragones chinos son benévolos y están asociados con la sabiduría, la fortuna y la fertilidad. Se le considera una figura protectora capaz de controlar el clima, especialmente la lluvia, y es un símbolo imperial de poder y autoridad. En la cosmogonía china, el dragón también simboliza el yang, la energía masculina. Otro mito que ha tomado variedad de formas es la del unicornio. Aunque hoy en día los unicornios se asocian con caballos blancos con un cuerno en la frente y un halo de pureza, su simbolismo y apariencia ha variado considerablemente a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones. Las primeras menciones de estos animales no provienen de la mitología, sino de descripciones científicas. El unicornio aparece en escritos de autores griegos como Cesias, un médico e historiador del siglo V a.C., quien escribió sobre una criatura que habitaba en la India, descrita como un asno salvaje de color blanco con patas de antílope y un solo cuerno en la cabeza. Cesias nunca vio un unicornio, ni al rinoceronte que inspiró esta descripción, pero creó esta anotación basándose en los relatos de mercaderes y viajeros que regresaban de las Indias. Por su parte, en el Antiguo Testamento aparece un animal llamado Rem, que a menudo se traduce como unicornio, aunque algunos estudiosos creen que podría referirse a un toro salvaje o a un uro, una especie extinta de buey. La imagen del unicornio en estos textos no era necesariamente la de un ser mágico, sino la de una bestia poderosa y salvaje. En China también se desarrolló el mito del unicornio. Se le llamó Qilin, y este era un ser benévolo con cuerpo de ciervo, cabeza de león o de dragón, piel cubierta de escamas y un cuerno largo en la frente. Se creía que el Qilin aparecía en tiempos de paz o para anunciar el nacimiento de un sabio. Esto hizo que se le asociara con la justicia, la bondad y la realeza.
El unicornio adquirió un nuevo significado durante la Edad Media, cuando pasó de ser una criatura exótica a una bestia mágica con fuertes connotaciones religiosas. En el arte y la literatura cristiana, el unicornio se convirtió en un símbolo de pureza y castidad, y a menudo se asociaba con la figura de la Virgen María, puesto que, según estas nuevas leyendas, un unicornio solo podía ser domado por una virgen, lo cual lo convirtió en una metáfora del nacimiento de Cristo. Tal vez sea por esto que los cuernos de los unicornios, llamados alicornios, fueran altamente valorados por sus propiedades mágicas, como la capacidad de purificar el agua envenenada o curar enfermedades, aunque la mayoría de los cuernos comerciados durante este periodo eran en realidad colmillos de narval. El fénix es una ave mítica, famosa por su capacidad de renacer de sus propias cenizas. Simboliza la inmortalidad, la regeneración y la vida eterna, idea presente en múltiples culturas alrededor del mundo. El origen del mito del fénix puede rastrearse hasta el antiguo Egipto, donde tenía el nombre de Bennu, una garza o ave que representaba al dios solar Ra, y al ciclo del Nilo, cuya crecida anual volvía fértiles los márgenes y permitía la agricultura. Al Bennu se le asociaba con el ciclo solar, puesto que se creía que moría cada noche y renacía al amanecer. Los griegos y romanos adoptarían este mito. El historiador griego Heródoto describió al fénix como un ave de extraordinaria belleza, con plumas doradas y rojas que provenía de Arabia. Según su relato, el fénix vivía 500 años y antes de morir construía un nido de ramas aromáticas y se incineraba en él. De sus cenizas nacería un nuevo fénix. El equivalente chino al fénix sería el fenghuang. En lugar de asociársele con la muerte y el renacimiento a través del fuego, el fenghuang simbolizaba la paz, la prosperidad y la armonía. Se le considera un símbolo de la emperatriz y a menudo se representa junto al dragón. Juntos, el dragón y el fénix representan el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el yin y el yang. Tifón era el monstruo más temible de toda la mitología griega, resultante de la unión entre Gaia, la madre tierra, y Tártaro, la representación del más profundo e inhóspito lugar del inframundo, el último de su estirpe tras la titanomaquia, la guerra por la cual Zeus derrocó a Cronos y a los otros titanes. Y en casi todas las versiones del mito, Tifón nació para vengar a sus hermanos. Así fue que se lanzó al monte Olimpo para enfrentar a Zeus en persona. Apenas el rey de los dioses puso sus ojos sobre su oponente, hizo temblar los cimientos del mundo. La lucha que se desató fue tan terrible que la tierra, los mares y el cielo se estremecieron. E incluso en las profundidades de la tierra, en los reinos de Hades y el Tártaro, las pobres almas testigos de la batalla se sentaron gritando y temblando de miedo. En este primer enfrentamiento, Tifón se alzó con la victoria. Le arrancaría los tendones a Zeus y desterraría a los otros dioses a Egipto. Esto sería la explicación por la cual hay ciertos paralelismos entre las deidades de los panteones griegos y egipcios. Tuvo que venir el dios Hermes para engañar al monstruo y recuperar los tendones de Zeus. Esto le permitió enfrentar de nuevo a Tifón. Tras lanzarle uno de sus rayos, cada una de las 100 cabezas de Tifón resultó herida, así que el monstruo tuvo que huir hacia Italia, solo para terminar siendo apresado en el interior del monte Etna, donde permanecería por toda la eternidad. Pero antes de ser derrotado, Tifón fue el padre de toda una estirpe de aberraciones, razón por la cual se le conoce como el padre de los monstruos. Y para cada padre hace falta una madre. La pareja de Tifón fue Equidna. Es descrita como una criatura mitad mujer y mitad serpiente. Se le considera descendiente de los antiguos dioses primordiales. En una versión es hija de Forcis y Seto, deidades marinas que personificaban los peligros del mar y del caos. Otras versiones la describen como la hija de Gea y Tártaro, lo cual la haría hermana de su consorte Tifón. Juntos, esta pareja dio vida a una progenie de criaturas aterradoras que aparecerían repetidamente en los mitos griegos, en la mayoría de ocasiones enfrentándose a héroes y dioses. Entre sus hijos más famosos se incluyen el Cerbero, el perro de 3 cabezas que impide que los muertos escapen del inframundo, la hidra de Lerna, el dragón al cual se enfrentó Heracles, o también
podríamos mencionar al león de Nemea, un león gigante de piel indestructible, quien también sería derrotado por Heracles. Equidna simboliza el poder indomable de la naturaleza, pero además la dualidad de la visión griega de la mujer, como creadoras y destructoras al mismo tiempo, mientras que sus hijos, todos monstruos salvajes, encarnan fuerzas incontrolables que los humanos deben enfrentar, ya sea en forma de bestias o catástrofes naturales. El hecho de que Equidna y sus hijos sean derrotados por los héroes griegos refuerza el tema central de toda esta mitología: la lucha constante entre el caos y el orden. La esfinge tiene su origen en el antiguo Egipto, donde se le representaba como un león con cabeza de faraón. La esfinge también estaba asociada con el dios del sol Ra. Encarnaba el equilibrio entre la inteligencia humana y la fuerza animal, además de ser una protectora de los templos y las tumbas. Por su parte, en la cultura griega, la esfinge formaba parte de la estirpe monstruosa de Equidna y Tifón. En la obra de teatro Edipo Rey, se nos cuenta que la esfinge aterrorizaba a la ciudad de Tebas al formular un enigma que debía resolver su interlocutor. De lo contrario, eran devorados. El único que logró resolver el enigma fue precisamente Edipo, con lo cual no solo consiguió hacer que la esfinge se quitara la vida, sino que además le permitió ascender al trono de Tebas, tras lo cual se casaría con la viuda Yocasta, tendría varios hijos y el resto es tragedia. Volviendo a la esfinge, este monstruo es considerado un símbolo del conocimiento prohibido y de las pruebas que los héroes deben superar en su búsqueda de la verdad o del poder, por lo cual se le asoció con la magia y lo místico. El Dulanham es una de las criaturas más interesantes de las leyendas irlandesas. Son apariciones que se manifiestan como jinetes sin cabeza a lomos de un caballo negro. Tienden a aparecer en la cercanía de los cementerios, en particular en aquellos en los que están enterrados nobles pecadores, y utiliza una espina dorsal humana como látigo. Todas las puertas que se encuentran a su paso se abren para abrir paso a este espíritu, sin importar lo muy firmemente que estén bloqueadas. De este modo, nadie está realmente seguro cuando se acerca uno de estos seres diabólicos. Se tiene la creencia que el Dulanham es un presagio de la muerte y que su aparición la vuelve inevitable. Y cuando el jinete por fin se baja de su montura, esto solo puede significar que alguien en ese lugar debe morir. El Kilpie es una criatura mítica del folclore escocés. Son considerados como espíritus guardianes de los ríos y los lagos, pero no guardianes benévolos. En lugar de proteger a las personas, estos seres eran más conocidos por su capacidad para engañar a los viajeros incautos, especialmente a aquellos que se aventuraban demasiado cerca del agua. La representación más común del Kilpie es la de un hermoso caballo que aparece cerca de un cuerpo de agua. Aquellos que intentaban tocarlo o montarlo se encontraban atrapados de inmediato. La piel del Kilpie se volvía pegajosa y la criatura arrastraba a su víctima hacia el agua, donde la ahogaba y devoraba. Además de su forma equina, el Kilpie también tenía la capacidad de transformarse en un ser humano. En algunas historias se lo describe tomando la forma de un hombre o una mujer atractiva para seducir a los viajeros y atraerlos a las profundidades. Sin embargo, incluso en su forma humana, a menudo se dice que el Kilpie conservaba algún rastro equino, como los cascos en lugar de los pies, por lo cual incluso cuando estaban disfrazados era posible identificar cuando se estaba en presencia de una de estas criaturas. La mantícora es una bestia cuyo origen se remonta a las antiguas culturas persas y griegas, aunque su fama se extendió por el mundo a través de la literatura medieval europea, presentándose como un ser temible y voraz. A menudo es descrita con el cuerpo de un león, una cabeza humana generalmente adornada con dientes afilados como los de un tiburón y una cola de escorpión o de dragón. El primer registro conocido de la mantícora en Occidente proviene del historiador Ctesias de Sino, el mismo que habló de los unicornios. En su obra Índica describe que la mantícora era natural de la India y que su cola de escorpión disparaba dardos venenosos.
afirmaba que la mantícora cazaba humanos en los bosques y devoraba sus cuerpos por completo, incluidos los huesos. En la Edad Media, la mantícora se popularizó en Europa a través de los bestiarios, una serie de textos que describían animales reales y mitológicos, y a menudo les atribuían significados alegóricos o morales. Estos bestiarios alertaban de que la mantícora era una criatura peligrosa, un símbolo de la maldad y la codicia. Además, agregaron a su descripción un par de enormes alas de murciélago. El Pegaso es una de las criaturas más características de la mitología griega. Su nacimiento está relacionado con el mito de Perseo. Al cortarle la cabeza a la medusa, la sangre que brotó de su cuello hizo que surgieran dos criaturas: Pegaso y Criasor, un gigante guerrero. Ambos eran hijos de Poseidón, ya que el dios de los mares los había concebido con Medusa cuando ella todavía era una mujer humana. Uno de los episodios más importantes en los que aparece Pegaso es en el mito de Belorofonte. Era un joven príncipe corintio que fue exiliado, tras lo cual se le encomendaría la tarea de vencer a la quimera. Para cumplir esta tarea, Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, se le apareció en sueños y le aconsejó primero ir a domar a Pegaso. Belorofonte lo encontró bebiendo agua en una fuente llamada Pirene y, con la ayuda de una brida de oro que le dio Atenea, logró domar al caballo alado. A lomo de Pegaso, Belorofonte voló hacia la quimera y la mató desde el aire. Tras esta victoria, Belorofonte realizó otros grandes actos heroicos con ayuda de Pegaso. Sin embargo, el héroe se volvió arrogante. Belorofonte decidió volar directo hacia el monte Olimpo para reclamar la inmortalidad. Zeus, enfurecido con la osadía del héroe, envió a un insecto para que picara a Pegaso, quien en su dolor lanzó a Belorofonte al suelo. El héroe cayó y quedó lisiado, mientras que Pegaso fue recibido por los dioses, y eventualmente Zeus transformó a Pegaso en una constelación. Aunque en la actualidad se considera a las arpías como una raza de sensuales mujeres pájaro, en sus primeras menciones son unas horribles aves con cabeza de mujer, de olor fétido, y en algunos relatos se dice incluso que dejaban un rastro de suciedad y podredumbre a su paso. Las arpías aparecen en el relato de Fineo y los argonautas. Fineo había sido castigado por los dioses a que cada que intentara comer, una parvada de arpías descendería sobre él, arrebatándole la comida de sus manos o ensuciándola de tal manera que se volvía incomible, y tendría que esperar a que llegaran Jasón y su tripulación para liberarse de este tormento. Las sirenas, otra criatura de los mitos griegos, tienen cierto paralelismo con las arpías. Estas aparecen en la Odisea y también son mujeres con cuerpo de ave. Gracias a sus hermosas voces atraían a los marineros para que estrellaran sus naves contra las rocas. Para superar esta amenaza, Odiseo tapó los oídos de su tripulación con cera para que no escucharan los cantos de las sirenas, mientras que él mismo se ató al mástil de su barco para poder oírlas sin sucumbir en la tentación. Ya luego, en siglos venideros, fue que las sirenas empezaron a ser asociadas con una raza de mujeres pez, aunque mantuvieron otras partes de su mito original. El grifo es una criatura con el cuerpo, las patas traseras y la cola de un león, y la cabeza, las alas y las garras delanteras de un águila. El rey de los animales terrestres y el rey de las aves, respectivamente. Esto hace que el grifo sea un símbolo de poder, nobleza y majestad. El origen preciso del mito del grifo no está del todo claro, pero las primeras representaciones de estas criaturas se remontan a las civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Se dice que los grifos son custodios de los tesoros, especialmente del oro, y están asociados con las montañas del norte, en particular con los de la región de la Hiperbórea, una tierra mítica que se encontraba al norte de Europa. Y en estas leyendas se dice que están en constante lucha contra los Arimaspos, una tribu de cíclopes que intentan constantemente robar el oro de los grifos. Durante la Edad Media y el Renacimiento se comenzó a creer que de la cruza de un grifo con una yegua nacería un hipogrifo. El hipogrifo sería mencionado por primera vez por Ludovico Aristo en 1516. En un poema en el cual se presenta al hipogrifo como una criatura casi imposible, ya que las águilas, como depredadores que son, suelen cazar a los caballos.
por lo cual estas dos criaturas se odian a muerte. Por lo tanto, el hipogrifo es un símbolo del amor imposible o de lo inalcanzable. Seto es una de las deidades primordiales del mar y está asociada principalmente con los monstruos marinos y las criaturas temibles que habitan las profundidades del océano. Aunque Seto es una diosa, en la mayoría de sus relatos se le describe como un monstruo marino gigantesco y aterrador, razón por la cual se utiliza el término Seto o Cetus para referirse a cualquier monstruo marino de gran escala. Dato curioso, la palabra cetáceo, que engloba a todas las ballenas, proviene de Seto. Sería mencionada en el mito de Perseo y Andrómeda. En este relato, la princesa Andrómeda fue encadenada a una roca como sacrificio para un monstruo marino llamado Seto, que había sido enviado por el dios del mar Poseidón para devastar al reino de Etiopía. Justo antes de que Seto pudiera devorar a la princesa, Perseo lo convirtió en piedra utilizando la cabeza cortada de Medusa. La quimera es descrita por el poeta griego Hesíodo en su Teogonía, donde se detallan las genealogías de los dioses y las criaturas mitológicas. Es un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. En algunas versiones, esta cola de serpiente tiene su propia cabeza. Además, la quimera tiene la capacidad de escupir fuego y sería otro de los hijos de Tifón y Equidna. Como ya mencioné antes, aparece en el mito de Belorofonte. Montando a Pegaso, el héroe logró derrotar a la bestia desde el aire, atacándola sin ser alcanzado por el fuego, disparándole flechas. En algunas versiones del mito cuentan que Belorofonte clavó su lanza en la boca de la quimera, provocando que el monstruo se asfixiara con sus propias llamas. El golem es una figura enraizada en la cultura judía. Su origen se remonta a la Edad Media, donde se le concebía como una criatura creada a partir de materiales inertes, generalmente el barro o la arcilla, y dotada de vida mediante ritos místicos y el poder de la palabra. La leyenda del golem tiene raíces en el Talmud y la Cábala, los textos místicos judíos. Mediante ciertos ritos y fórmulas sagradas, se creía que los rabinos podían dar vida a un golem, imitando así la creación del hombre por parte de Dios en el Génesis. El rabino podía animar al golem escribiendo la palabra hebrea Emet en su frente o colocando un pergamino con encantamientos en su boca. Emet significa verdad. Y para desactivar al golem, el rabino debía borrar la primera letra de Emet para dejar la palabra Met, que significa muerte. El relato más famoso sobre un golem es el del golem de Praga, que supuestamente fue creado en el siglo XVI por el rabino Judá Loé ben Bezalel, conocido como el Maharal de Praga. Según esta leyenda, el Maharal creó al golem para proteger a la comunidad judía de Praga de los pomogros. Se decía que una vez animado, el golem comenzó a crecer en tamaño y fuerza hasta el punto de convertirse en una amenaza para Praga, razón por la cual tuvo que ser desactivado. Supuestamente, el golem todavía está almacenado en el ático de la sinagoga de Praga, donde descansaría hasta el día de hoy, esperando a ser reactivado si alguna vez se le necesita de nuevo. Las Banshees forman parte del folclore celta, descritas a menudo como mujeres espectros o hadas que emiten un terrible lamento. Se cree que son mensajeras que anuncian la muerte inminente de una persona de una familia noble. El término Banshee proviene del gaélico irlandés Bian Shihe, que se traduce literalmente como mujer de los túmulos de las hadas. En el folclore celta, los túmulos o colinas eran considerados portales al otro mundo, el lugar donde habitaban los seres sobrenaturales como las hadas y los espíritus. El canto de la Banshee, conocido como Kinning, no solo anunciaba la muerte inminente, sino que era un canto desgarrador que evocaba una tristeza profunda, criatura sorprendentemente familiar con las versiones de los mitos de la Llorona o la Sayona que tenemos en las Américas. Descrito en el Antiguo Testamento, el Leviatán es un ser de proporciones colosales que habita en las profundidades del océano. Su figura se asocia a menudo con una serpiente gigante capaz de sembrar el caos y la destrucción allá por donde pase. Su presencia resalta la supremacía divina sobre cualquier fuerza destructiva, enfatizando que incluso las criaturas más terroríficas están bajo el dominio de Dios. El término Leviatán proviene del hebreo y se traduce como el que se enrosca o el que serpentea.
Aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento donde se le describe con rasgos que subrayan su naturaleza temible. En el libro de Job se presenta como una criatura indomable, mientras que en los Salmos el Leviatán es mencionado como parte de la creación divina, subrayando que incluso los seres más destructivos forman parte del orden divino establecido por Dios. El profeta Isaías también menciona al Leviatán, utilizándolo como símbolo para señalar a todos aquellos reyes malvados que se oponen a los designios del Todopoderoso, siendo así la derrota del Leviatán la restauración del orden divino. No obstante, este monstruo no es exclusivo de la tradición hebrea. Una de las figuras más cercanas al Leviatán es el Litanu o el Lotam de las mitologías cananeas. En estos relatos, Litanu es una serpiente marina derrotada por el dios Baal. A pesar de este parentesco con los dragones o las serpientes marinas, en la actualidad se asocia a la figura del Leviatán con los monstruos marinos o con las ballenas, más que nada por la influencia de la novela Moby Dick. No sabemos exactamente qué es un Behemoth, pero en Job 40:15 se nos ofrecen algunas pistas al respecto. Es una criatura que se le presenta a Job, un herbívoro que vive cerca del agua, que es muy fuerte y que solo el creador puede domarlo. Algunos creen que el Behemoth es un dinosaurio, como el Diplodocus, para así encajar con la descripción bíblica. Y durante la Edad Media, el Behemoth llegó a ser el nombre de un demonio. Como ya dije antes, el término Behemoth aparece en Job 40:15, y durante siglos los eruditos han buscado diferentes orígenes para este nombre. Puede ser un derivado del egipcio antiguo que podría significar literalmente buey acuático, o podría ser una palabra asiria que significa monstruo, o un plural intensificado del vocablo hebreo behemoth, que según se cree significa bestia grande o bestia gigantesca. Por lo general se considera que este animal es un hipopótamo. De hecho, la mayoría de las traducciones de la Biblia usan la palabra hipopótamo en el texto principal o en las notas a pie de página para identificar a esta criatura, cosa que no sería rara teniendo en cuenta el recuerdo que conservarían los israelitas del tiempo que pasaron en Egipto. Y porque por mucho que ahora tengamos la noción de que los hipopótamos son animales mansos y torpes, este es el animal salvaje que más personas mata en África, mucho más que los leones o cualquier otro depredador. También conocido como el Renamin, el cantante celestial, el Sis aparece en la literatura rabínica. Mientras que el Leviatán gobierna los océanos y el Behemoth la tierra, el Sis es el soberano de los cielos, una criatura alada de dimensiones tan vastas que su envergadura puede abarcar todo el firmamento. En los textos rabínicos, el Sis es descrito como un pájaro gigante, de tal tamaño que cuando extiende sus alas puede cubrir el sol y oscurecer la tierra. Esta criatura evita que vientos y tormentas destruyan los cultivos, protegiendo así a la humanidad. Y en algunos textos se dice que el Sis es tan alto que su cabeza puede tocar la cúpula del cielo, mientras que sus patas todavía tocan la tierra. Y es tan colosal que se dice que en una ocasión que se rompió uno de sus huevos, esto provocó una inundación que destruyó más de 300 ciudades. Algunos lo consideran la versión judía al mito del Fénix, una ave majestuosa con la capacidad de renacer o de perpetuarse en la creación divina. La palabra kitsune significa literalmente zorro, animal que es en particular importante en el folclore japonés y se utiliza para nombrar a aquel espíritu del bosque con forma de zorro, cuya función clásica es la de proteger los bosques y las aldeas. Según la mitología japonesa, el zorro es un ser inteligente que posee ciertas habilidades mágicas, las cuales se incrementan con la edad y la adquisición de conocimientos, edad y sabiduría representadas por la cantidad de colas que tiene el kitsune, siendo el más poderoso de todos el zorro de 9 colas, o el Kyubi no Kitsune. Además, el kitsune está estrechamente asociado con Inari, el dios Shinto de la fertilidad, la agricultura y el arroz, siendo a su vez su mensajero como su sirviente. Entre los poderes más sobresalientes del kitsune se encuentra su capacidad de adoptar forma humana, concretamente la de una mujer joven y hermosa. En algunos cuentos tradicionales y en general en el folclore japonés, el kitsune se desenvuelve como un ser que aprovecha su metamorfosis para hacer travesuras, aunque en otras ocasiones este espíritu desempeña funciones de fiel guardián, amiga, amante o esposa. Como consecuencia de todas estas virtudes y por sus poderes mágicos, al kitsune se le hacen ofrendas como si fuera una deidad,
o sea, un kami. En las sagas nórdicas se menciona a un monstruo marino del tamaño de una isla, que se movía por los mares entre Noruega e Islandia. Relatos que se vincularon a las crónicas del siglo XVI que describían criaturas colosales capaces de hundir barcos. Ya en el siglo XVIII se empezó a conocer a este tipo de monstruo con el nombre de Kraken. Algunos marineros hablaban del Diablo Rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a náufragos en medio del mar. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios de estos oficiales de marina sembraban el desconcierto entre los científicos. El célebre naturalista sueco Carl von Linné, padre de la taxonomía moderna, incluyó al Kraken en su sistema Naturae de 1735, pero la mayoría de los científicos no estaban preparados para asumir la existencia de tan terrible monstruo en los mares del norte, algo que terminó corroborándose, puesto que se ha llegado a la conclusión que la inmensa mayoría de estos relatos hacen referencia a los calamares gigantes, inmensos animales que tienen su hábitat por lo general en las profundidades del océano, pero que de vez en cuando salen a la superficie. Como una criatura con cuerpo de serpiente y cabeza de león se suele representar al demiurgo. Esta es una deidad primordial filosófica, considerado un dios creador del mundo y el autor mismo del universo. En las diversas ramas de la escuela neoplatónica, el demiurgo es el que da forma al mundo real y perceptible según el modelo del mundo de las ideas. Según Platón, más allá de la realidad que nosotros percibimos, existe el plano de las ideas, una realidad en la cual todo existe y se manifiesta en su completa perfección, como conceptos que representan la forma más pura de cualquier cosa. Esto llevó a que los gnósticos vieran al universo material como maligno, mientras que adoraban al mundo inmaterial de las ideas. Esto convertía al demiurgo, responsable de convertir las ideas en algo material, como una criatura maligna. Esto convertiría al demiurgo no en el creador del universo, sino en su gran arquitecto. Se conoce como Demogorgon a una entidad mistérica con rasgos de deidad suprema y primordial. También sería el nombre de un demonio asociado al inframundo y al infierno. Su nombre proviene probablemente de una mala traducción de un copista, siendo Demogorgon una deformación de la palabra demiurgo. Algunos lo consideran el hijo de Júpiter, el Zeus romano, y de la ninfa Tetis, por lo cual el Demogorgon estaba destinado a destronar a su padre. Otros alegan que es un ser primitivo, sin ningún origen, padre de los dioses y el origen de todo el universo. Fueron autores cristianos quienes asociaron al Demogorgon con el infierno. Johann Weyer describió al Demogorgon como el amo del destino de la jerarquía del infierno, mientras que Fausto lo menciona durante el rito por el cual invoca al demonio Mefistófeles. En la mitología nórdica, Jormungandr es una terrible y gigantesca serpiente que ronda Midgard hasta el Ragnarok y sería el hijo de Loki y de la gigante Argamboda. Nació junto a una profecía que anunció los horrores que desataría junto a sus hermanos, por lo cual los otros Aesir, dioses superiores de la mitología nórdica, decidieron encarcelarlo, razón por la cual Thor lo lanzaría al mar que rodea a Midgard, donde creció tanto que podía envolver a todo el mundo. Se cuenta que Jormungandr se alimentaba de todo lo que encontraba en los océanos, pero llegó a tal punto que nada le saciaba, por lo cual en su desesperación comenzó a comerse a sí misma, destruyéndose, sí, pero creciendo al mismo tiempo. Ser responsable de su muerte y de su nacimiento al mismo tiempo le dio a la serpiente del mundo poderes proféticos y sería el origen del símbolo del Uroboros, la serpiente que se come su propia cola, representación del ciclo infinito de destrucción y creación. Durante el Ragnarok, Jormungandr se enfrentaría a Thor, una batalla en la que acabaría con el dios del trueno al empaparlo con su terrible veneno. Otro de los hijos de Loki sería Fenrir, un gigantesco lobo. Por si te interesa, la tercera hija de Loki con Angarboda sería Hela, la reina de Helm, el inframundo nórdico. Volviendo a Fenrir, al ser también mencionado en la profecía sobre los futuros horrores que causaría, los dioses lo encarcelaron.
En su caso lo encadenaron, pero como era tan fuerte que rompía cualquier atadura que le impusieran, los dioses acudieron a los enanos para que fabricaran la cadena Gleipnir. Solo pudieron colocarle la cadena al monstruo cuando Tyr, sobrino de Odín y dios de la guerra nórdico, se presentó como voluntario para poner la mano dentro de las fauces del lobo para así engañarlo. Solo entonces Fenrir permitió que lo ataran, pero al ver que no lograba liberarse de Gleipnir, cerró el hocico y le arrancó la mano a Tyr. Una vez libre y durante el Ragnarok, sería Fenrir el encargado de acabar con Odín, el rey de Asgard. El Baise es un monstruo perteneciente a la cultura china y japonesa. Se le describe como una criatura con 9 ojos y 6 cuernos, híbrido entre bovino y felino. A pesar de su horrible apariencia, se le considera un ser inteligente, al punto de comprender el habla humana. En la tradición china, el Baise fue encontrado por el emperador amarillo o el Huan Di. A continuación le dictaría una guía de las formas y costumbres de los 11.520 tipos de criaturas sobrenaturales del mundo y cómo superar sus encantamientos, maquinaciones y ataques. Mientras que en Japón la criatura aparecería en el monte Tateyama y predeciría una plaga mortal que se extendería por los próximos años. Al usar imágenes del Baise como talismán, se pudo prevenir la epidemia y desde entonces se le considera un espíritu guardián asociado a la medicina. Japón tiene su propia categoría de monstruos, los yokai, y uno de ellos sería el Ushioni, también conocido como el Gyuki, y se le considera uno de los seres más temibles que aterrorizan a la población de estas islas. Suele vivir y aparecerse en zonas cercanas a la costa y adoptan el aspecto de un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de araña o cangrejo. Algunas fuentes antiguas afirman que con solo mirar a este yokai te puede llevar a la muerte. Otras dicen que si miras a sus ojos caes enfermo, víctima de una maldición. Los especímenes más grandes del Ushioni son capaces de destruir aldeas enteras, arrasando con todo y trayendo muerte y enfermedades consigo. También se dice que es capaz de devorar la sombra de cualquier ser humano, y la única forma de evitar ser una víctima de este yokai es ofrecerle un poco de sake por año nuevo, ya que le encanta esta bebida alcohólica. Pero no todos los mitos tienen que remontarse hasta hace cientos o miles de años. Los alebrijes son coloridas y extravagantes criaturas que combinan partes de diferentes animales, reales o imaginarios. En las culturas mesoamericanas se creía que cada persona tenía un animal espiritual que fungía como su protector, conocido como Tona o Nahual. Estos animales eran considerados guías espirituales que podían influir en el carácter o en la suerte de las personas, y al parecer los alebrijes son reinterpretaciones de estas figuras. Se le atribuye la creación del alebrije al artista mexicano Pedro Linares en 1936. Según esta historia, Linares cayó gravemente enfermo y, mientras estaba en cama, tuvo una visión en la cual se encontraba en un lugar lleno de paisajes fantásticos y rodeado de criaturas nunca antes vistas. Estos extraños seres, fusiones de varios animales y pintados con colores brillantes y patrones complejos, se acercaron a Linares mientras gritaban «¡Alebrijes! ¡Alebrijes!». Una vez recuperado de su enfermedad, Linares decidió recrear las criaturas que había visto en sus sueños. Inicialmente los alebrijes no eran muy conocidos fuera del círculo de Linares. Sin embargo, estas figuras atrajeron la atención de importantes figuras del mundo del arte, como Frida Kahlo o Diego Rivera. Y a partir de ese momento los alebrijes fueron calando cada vez más en la cultura mexicana, al punto de que se volvieron tan populares que empezaron a formar parte de las celebraciones del Día de los Muertos, al todavía ser considerados guías espirituales. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como monstruo, caimán o lagarto. Sin embargo, Chipactli no era solo un caimán ordinario, era una bestia primordial, con un cuerpo cubierto de bocas abiertas que devoraban todo lo que se le acercaba. El mito de la creación de la mitología mexica involucra al Chipactli como uno de los seres que surgieron del caos primordial antes de que el universo fuera ordenado por los dioses. Según estos relatos, antes de que existiera la tierra, todo era agua y oscuridad,
y en este vasto océano tenebroso habitaba el Chipactli. Los dioses hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl decidieron que era necesario derrotar al Chipactli para establecer un lugar donde la vida pudiera florecer. Lo desmembraron y a partir de su cuerpo crearon la tierra y los cielos. A pesar de ser un monstruo destructor, el Chipactli tiene un lugar destacado en el calendario mexica, donde representa el primer día de una de las 13 trecenas, periodos de 13 días, y se le asocia con el inicio de los ciclos y la creación de la vida. Conocido como el rey de las serpientes, el basilisco es representado como un ser temible capaz de matar con su mirada o su aliento venenoso. Apareció por primera vez en la mitología griega, donde era descrito como una pequeña serpiente que tenía la capacidad de matar con solo mirarte. Según los relatos antiguos, la criatura era temida no solo por los humanos, sino también por otros animales, ya que se decía que cualquier cosa que mirara o tocara perecía al instante. Sería en el medioevo cuando su apariencia cambiaría para convertirse en una mezcla de serpiente y gallo. En su versión más famosa tiene cuerpo de gallo con alas de murciélago y cola de serpiente. Según las leyendas medievales, un basilisco nacía cuando un huevo de gallina era incubado por una serpiente o un sapo. En algunos casos también se decía que el basilisco era una creación de la alquimia o de la magia negra. La creencia de la existencia del basilisco era tan fuerte que muchos reyes y caballeros llevaban amuletos y hechizos protectores para defenderse de esta bestia. Por fortuna, un basilisco moría irremediablemente si escuchaba el canto de un gallo. Y con esta completamos las 30 criaturas sobrenaturales. ¿Cuál fue tu favorita de todas ellas? ¿Quieres segunda parte del video o tal vez un video sobre 30 yokais que todo el mundo debería conocer? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto te dejo este video sobre Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro y uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.